Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano, desde Uruguay, en la cumbre virtual Sé tu Maestro, donde estamos conversando sobre temas que tienen que ver sobre autoconocimiento y autocuidado. En el día de hoy tengo como invitada a Nelly Chavarría. Ella reside en Chihuahua, México, y tiene mucho que ver con la educación para la paz, con las nuevas pedagogías, así que doy la bienvenida a Nelly y la invito para que conversemos hoy sobre estos temas que tanto nos interesan. Hola, buenos días, Mari Carmen. Muchas gracias. Gracias a todo el auditorio que está atenta a toda esta comunicación, este encuentro tan maravilloso que se puede dar de manera física o de manera virtual, pero siempre, siempre álmica y espiritual. Entonces, gracias por la invitación y bueno, con gusto estaré aquí compartiendo lo que ustedes, las preguntas que ustedes quieran, la información, claro que esté dentro de la acción que estamos realizando. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, Mari Carmen. Bueno, gracias a ti por haber aceptado esta invitación y hoy vamos a conversar sobre el nuevo perfil del acompañante educativo. Este es un título que tú elegiste, me pareció muy oportuno y vamos a tratar de relacionarlo en primera instancia con tu propio camino de autoconocimiento. Me gustaría que nos contaras cómo ese camino que has venido haciendo ha surgido en esta idea de cambio en la educación, en esta idea de adherir a todo lo que tiene que ver con la cultura de paz. Sí, claro que sí. Bueno, veo en esto que me comentas que quieres que les comparta como tres aspectos que se interrelacionan, ¿no? Primero, ¿cómo inicio yo en este camino, en esta búsqueda? Porque yo me considero una buscadora incansable. Desde pequeña me cuestionaba muchas cosas, veía aspectos en la familia, en la cultura, en las relaciones interpersonales que me generaban cierto conflicto y me preguntaba por qué tenía que ser así, ¿no? Desde muy pequeña me fui cuestionando y eso me ha llevado a ser esa buscadora que me considero que soy. Y me di cuenta en esta búsqueda que no hay nada determinado, que las personas con las que nos encontramos nos van aportando algo, algunas respuestas, incluso más cuestionamientos, ¿sí? Nos han brindado, o al menos a mí me han brindado elementos que me han ayudado a continuar en mi propio proceso, en mi propio camino, ¿no? Y por eso, últimamente, desde toda esta visión de Pedagogía 3000, que ahorita les voy a compartir un poco más de qué es, de qué se trata, todo este camino de búsqueda de la paz, pues me llevó a cuestionarme la educación, precisamente, y a cuestionarme conceptos como educador o como maestro, que al menos en México a los profesores les llamamos también maestros, ¿no? O educadores. Y desde mi experiencia me di cuenta que en realidad aquellas personas que nos brindan algo, aquellas personas que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos, aquellas personas que nos permiten conocer elementos que nos ayudan a fluir en el mundo, pues son acompañantes. Son acompañantes de nuestro camino, de nuestro proceso, de nuestra vida, ¿sí? Que por algo nos encontramos. Y ahora sí, desde un ámbito educativo, eh, yo creo que la escuela, ¿sí? Vamos a llamarle escuela, para mí es un momento de encuentro humano. Estos espacios educativos, pues eso somos acompañantes de aquellas niñas, aquellos niños adultos con los que tenemos la fortuna de compartir nuestra vida. Y acompañamos en lo humano, acompañamos en lo cognitivo, en lo físico, en las experiencias que nos van enriqueciendo, ¿sí?
Y desde este ámbito de acompañamiento, yo creo que es bien importante identificar, considero que es sumamente importante identificar que estos acompañamientos, estos encuentros van a determinar la manera en la que vamos a vivir nuestra vida, o en paz o en violencia, ¿sí? Y es una elección que cada uno podemos ir haciendo. Entonces, creo yo que es así como podemos ir relacionando estos procesos de búsqueda, de a través de la educación, una búsqueda y qué nos brinda la educación y cómo podemos caminar los caminos de la paz. Qué lindo, Nelly. Además, tiene mucho que ver con esto de encontrarnos a nosotros mismos, profundizar en el autoconocimiento de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y también llegar a otros con nuestro mensaje, que seguramente si lo vivimos desde el corazón, el otro lo va a percibir naturalmente, ¿no? Y me gustaría que nos contaras cómo contactas con Pedagogía 3000 y de qué se trata esto. Sí, claro que sí. Mira, yo primeramente me involucré en el ámbito de educación para la paz, ¿no? Mis motores, mis inspiradores, pues han sido mis 3 hijos. Cuando me vi en el rol de mamá, con 3 hijos, me pregunté, ¿qué voy a hacer yo? En aquel tiempo dije como mamá, ¿no? Como madre, pero ya ahora digo como acompañante de estos 3 seres humanos. Y empecé a buscar opciones, empecé a buscar formación que me ayudara a mí a poder guiar los procesos de mis 3 hijos. Y la primera opción, oportunidad que me llegó, pues fue Educación para la Paz, una maestría en Educación para la Paz, que efectivamente pues me brindó muchos elementos que me permitieron, primero, transformarme a mí. Primeramente, vivir la paz en mí, desarrollar mis capacidades, sanar heridas, trabajar bloqueos, para entonces sí acompañar los procesos de vida de mis hijos, ¿sí? En el profundo respeto de la misión que cada uno tiene. Y en esta búsqueda a mí se me dificultaba cómo aterrizar todos esos conceptos e investigaciones sobre la paz, teorías, que hay mucho, afortunadamente, se me dificultaba aterrizarlo. Y los tiempos son perfectos, ¿no? Justamente cuando estaba yo en esa búsqueda, llega Pedagogía 3000, fue un encuentro muy lindo en el Estado de México con Noemí Paimal. Yo no conocía a Noemí Paimal, no sabía sobre Pedagogía 3000, de pronto me llega un correo y me invitan a un evento. Entonces empiezo a investigar de qué se trata Pedagogía 3000 y dije, yo voy, o sea, no dijo mi mente, dijo mi corazón, yo tengo que estar ahí. Y todo se acomodó para encontrarme y a partir de ahí, que fue en el 2008, bueno, pues yo quedé completamente enamorada de Pedagogía 3000, me ha ayudado profundamente en lo personal, en lo familiar, en lo social, en mi misión de vida para poder clarificar de manera sencilla, de manera muy práctica, muy vivencial, lo que es la profundidad y la filosofía de Pedagogía 3000, ¿no? Ahora, ¿qué es Pedagogía 3000? Pedagogía 3000 es un movimiento mundial que aporta, primeramente, considera, a través de investigaciones que se han hecho, qué características tienen las niñas y los niños de hoy. ¿Por qué hay esa confrontación desde las nuevas generaciones con estos sistemas que a los adultos nos parecen normales, pero que a las nuevas generaciones simple y sencillamente ya no les resuena? ¿Sí? ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones? Y bueno, Noemí Paimal, creadora de Pedagogía 3000, como buena antropóloga, empezó a hacer sus investigaciones y también movida por sus hijos, porque algo bien interesante como anécdota, se los comparto, que ella tiene dos hijos, tiene 4, pero sus motivaciones para Pedagogía 3000 fueron sus 2 pequeños hijos, donde iban a la escuela y los niños no se acomodaban en la escuela. Siempre había reportes, siempre había quejas, ellos no les gustaba ir. Entonces, Noemí Paimal
empieza a investigar qué es lo que sucede. Si únicamente son sus hijos los que no se ajustan a un sistema educativo o es el sistema educativo que pasa. Entonces, llama, ¿sí?, a diferentes profesionales, médicos, pediatras, incluso abuelas, padres de familia, científicos, para que se haga una observación de lo que está sucediendo. Y el resultado es, pues, precisamente que no únicamente eran los hijos de Noemí los que tenían esas características, sino muchísimas niñas y niños de hoy que presentaban dichas características diferentes y que no se ajustaban al sistema. Entonces empieza a promoverse esto para brindar, no para luchar contra ese sistema educativo que hemos venido teniendo, que sin duda alguna nos ha aportado mucho y ha sido acorde a la época que se ha vivido, pero que ahorita, en estos tiempos, pues es importante trascenderlo, ¿no? Y no es luchar, repito, contra un sistema educativo analógico, sino complementar. Incluir, pero trascender, porque desde una mirada holística, pues es así, ¿no? ¿Qué me ha aportado de bueno? ¿Qué puedo rescatar de bueno de lo que ya se ha propuesto? Trascenderlo y aplicarle sus propias características. Entonces, es una transición armoniosa, es una transición respetuosa, ¿sí?, donde vamos avanzando sin excluir lo que se ha logrado, ¿sí? Y como movimiento mundial te comparto que estamos en los 5 continentes haciendo una movilización, una convocatoria, inspirando a muchas personas que efectivamente quieren aportarle a un nuevo paradigma educativo, un paradigma educativo que apunte hacia el despertar de la conciencia, ¿sí? Y que de manera integral atienda todos los ámbitos del ser humano. En este sentido hablamos de lo físico, lo mental cognitivo, lo social multicultural, ético solidario, lo creativo, lo ecológico, lo productivo y lo personal, que tiene que ver con la trascendencia, con el ser. Y fíjate que algo también muy interesante de Pedagogía 3000 es que embona perfectamente con todos estos documentos, manifiestos que desde organismos internacionales como la UNESCO, como la Convención de los Derechos del Niño y otros manifiestos, los derechos humanos, porque de manera integral se enfoca a los 4 saberes principales, no primordiales: el conocer, el hacer, el convivir y el ser, que consideramos que los 2 primeros, el conocer y el hacer, han estado atendidos por nuestra educación tradicional, pero el convivir y el ser se han relegado, o más bien no se ha sabido abordar desde una mirada pedagógica, ¿sí?, estos 2 aspectos. Y entonces el convivir, por ejemplo, se ha enfocado mucho a las normativas, a lo que debe de ser, pero cuando algo no se hace desde la conciencia, cuando algo no se genera desde el interior, pues simple y sencillamente se hace cuando me ven, pero no se toma como una forma de vida. Por eso se tiene que resurgir el aprender a ser. Y afortunadamente en el 2015 la misma UNESCO lanza un nuevo documento que se llama Replantear la Educación, donde expone, entre muchos otros aspectos, que el aprender a ser debe ser el principal motivo de la educación del siglo XXI. Entonces vamos avanzando, ¿no?, en esto, y es así como Pedagogía 3000, desde este enfoque multidimensional, abunda o abona a estos 4 pilares de la educación. Bien, ¿y por qué hablamos entonces de un nuevo perfil y qué connotaciones encierra esto? Un poco me lo estabas comentando ahora. Es como que viniéramos en un determinado perfil que no condice con los niños de hoy. ¿Es eso lo que me estabas diciendo? Algo así porque, bueno, nos hemos formado para un sistema educativo, ¿sí? No para atender realmente a las niñas y los niños de hoy, que se supone que sí, pero hemos venido teniendo una mirada adultocéntrica, ¿sí? Todo lo que se elabora, los programas, los planes de estudio, desde la mirada adulta, o sea,
que yo como adulto pienso, considero que las niñas y los niños deben de aprender. ¿Pero realmente les interesa lo que yo como adulto quiero que aprendan? Ahora, esos aprendizajes y esas metodologías o esas formas, procesos pedagógicos, ¿son los adecuados para lo que las niñas y los niños de hoy necesitan? ¿O las habilidades, ¿sí?, que las niñas y los niños de hoy presentan? Su cosmovisión tiene una cosmovisión diferente. Entonces, estamos en un parteaguas, ¿sí? Tenemos una estructura educativa, pero estamos viendo que ya nos rebasan las nuevas generaciones y estamos observando una necesidad urgente de hacer algo diferente, pero no sabemos cómo. Entonces es ahí donde los educadores, las personas adultas, tenemos que hacer como una transformación y trascender esto. ¿Qué tengo yo que considerar como acompañante educativo? Y estoy hablando de mamá, de profesor, de adulto, ¿no? ¿Qué tengo que considerar? Pues precisamente esto, las características de las nuevas generaciones, porque si no lo entiendo, entonces voy a seguir desde mis paradigmas, voy a querer abordar o atender a las nuevas generaciones. Y definitivamente, pues ya no se están dando así. Hay muchas cosas muchas estructuras mentales que tenemos que trascender, incluso un ejemplo muy claro, ¿no?, que tiene que ver con la niñez, con la infancia, la manera de educar. A nosotros nos educaron de una manera donde se ha normalizado la violencia, ¿sí? Y ahora las niñas y los niños de hoy te dicen, no, es que no es así, no es el autoritarismo, no es el cállate y siéntate, no es las cosas se hacen así porque yo las digo. O sea, ellos te piden explicaciones, te piden que les argumentes por qué quieres que haga tal o cual cosa que desde tu estructura es lo correcto y es lo que se ha venido haciendo. Ahora, ¿por qué te hacen esos cuestionamientos? ¿Por qué te piden y te argumentan esto? Precisamente por estos cambios, ¿no? Estos cambios que John White, este doctor en antropología, nos dice que las nuevas generaciones ya están como en otro nivel de evolución. Hemos evolucionado. El ser humano, el planeta, el cosmos evoluciona constantemente. Nada es estático, ¿sí? Nada es estático. Entonces, y tan sencillo como podemos ver cómo el mismo ser humano ha evolucionado en su fisionomía. Desde los primeros homínidos, luego viene el Homo sapiens, luego el Homo sapiens sapiens, y ahora John White nos dice que estamos frente a un nuevo ser humano al cual le llama Homo noeticus. El ser humano que se da cuenta que se da cuenta. Es decir, que su funcionamiento cerebral es más profundo y más complejo porque hay actividad cerebral mucho más activa en esta zona del cerebro. O sea, ya no es únicamente el cerebro reptiliano, el sistema límbico, ambas cortezas cerebrales, sino que también están activadas zonas prefrontales donde se realizan estas funciones ejecutivas más profundas. Y por eso las nuevas generaciones nos argumentan. Y cuando les pedimos nosotros a ellos una justificación, nos dicen tal cual las cosas como son, que nos dejan hasta sorprendidos, ¿no? Por todas estas argumentaciones que nos hacen. Entonces, este Homo noeticus, como le llama John White, necesita una relación diferente desde los adultos hacia ellas y ellos. Y necesitan de los adultos apertura. Necesitamos entender que ellos también vienen a enseñarnos cosas, ¿sí? Y por lo tanto, hay que generar un nuevo perfil del acompañante educativo, si estamos ya enfocándonos específicamente a la parte pedagógica. Entender qué está sucediendo, ¿sí?, con estas nuevas generaciones, con todos estos aportes que nos hacen las neurociencias, por ejemplo, el Instituto HeartMath de San Francisco, donde está comprobado científicamente que hay una información que se genera en el cerebro del corazón. La neurocardiología ha determinado que el corazón tiene su propio cerebro, sus propias neuronas y genera
su propia información, que tenemos que conjugarla con la información que nos dan nuestros sentidos, nuestras funciones cerebrales, ¿sí? Y que fíjate, algo bien interesante, Mari Carmen, no es nuevo, o sea, si nos remontamos a las sabidurías ancestrales, ellos estaban muy conectados con esta parte, ¿sí? Con la información que les daba su corazón. Pero ya luego, con el paradigma científico, nos fuimos únicamente a la parte racional. Y ahora estamos como retomando eso para volverlo a armonizar. Y nos estamos dando cuenta, bueno, pues que las niñas y los niños ya lo podemos observar porque ya hay comprobaciones científicas de todas estas actividades y al observar a las niñas y a los niños nos damos cuenta que efectivamente ellos cuando nacemos, pues nacemos con todas esas potencialidades, ¿sí? Y muchas veces las vamos mermando con nuestras estructuras mentales o nuestras creencias, pero las nuevas generaciones de hoy como que ya están defendiendo más, ¿no? Esas habilidades. Y vemos percepciones ampliadas en las niñas y niños de hoy. Neurológicamente, esto que acabo de comentar, cómo ellos pueden argumentar, cómo ellos tienen un pensamiento divergente natural, te dan opciones A, B, C y D ante una misma situación y nosotros somos más lineales. Ellos perciben los estados emocionales del ambiente y de las personas, ¿sí? Tienen una capacidad intuitiva también muy profunda y lo identificamos cuando no quieren estar en algún lugar y dicen vámonos de aquí, o si son muy bebés empiezan a llorar, a llorar, a llorar. ¿Por qué? Pues porque están teniendo esa percepción de algo que simple y sencillamente los desequilibra, no los incomoda. Entonces, ante todo esto, imagínate, si no tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad para generar una nueva forma de educar, una nueva forma de acompañar a las nuevas generaciones. Sí, claro que sí. La observación de los cambios evolutivos a nivel fisiológico, el aspecto psicológico, emocional, el conocimiento del cerebro, la recuperación de las funciones o cómo las redes neurológicas interaccionan, sin duda que son aportes muy interesantes de la nueva era, ¿no? Y creo que me gustaba mucho lo que comentabas al principio, que no es una lucha o un enfrentamiento contra la educación tradicional, sino que es ofrecer una mirada diferente desde las investigaciones que han hecho los antropólogos, los científicos, porque también tenemos en la cumbre aportes de científicos que nos están mostrando también una mirada diferente. Estamos como mirando de otra forma todo lo que veníamos transitando, entonces eso también nos da una apertura a nivel de sociedad y a nivel de la educación. Y todos los docentes es importante que podamos conocer qué es lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel de nuestra energía, ¿no? y de las conexiones que tenemos con otros y lo que surge dentro de nosotros mismos. Por eso es que la visión holística es la que en este momento como que nos da una apertura más amplia, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, fue lo que a mí me pasó y por eso lo quiero compartir. Y me parece muy interesante todo esto que nos estás aportando. Y te preguntaría ahora, ¿cuál es la visión holística entonces o de enseñanza integral que propone Pedagogía 3000? Bien, desde el paradigma holista, ¿sí? Que la raíz etimológica de holista viene de holos, que significa totalidad, pero no como un amontonamiento de cosas, sino una totalidad parte dentro de otra totalidad parte, que la incluye pero la trasciende, ¿sí? A mí en las capacitaciones me gusta dar un ejemplo muy sencillo que nos da claridad sobre esto, por ejemplo, de esta mirada holística, ¿sí? En nosotros mismos, ¿no? La célula incluye pero trasciende al átomo, ¿sí? Nuestros órganos trascienden, pero incluyen a la célula. Nuestros sistemas trascienden pero incluyen a nuestros órganos. Nosotros mismos trascendemos, pero incluimos a nuestros sistemas respiratorios. Es así
¿sí? Esta mirada es holística, es sistémica, es funcional, se corresponden unas a otras. Otro ejemplo también muy claro de la mirada holística y la manera en la que desde este paradigma holista está funcionando la realidad es holarquías. Cada nivel es una holarquía, y no es ni más ni menos, es simple y sencillamente un nivel de realidad. Por ejemplo, cuando se conformó la materia, estamos hablando de una holarquía, de un nivel fisiosfera, que le llaman fisiosfera, ¿sí? La materia, el Big Bang, todo esto que se creó. Después de millones de años de evolución, se genera otro holón, que es la biosfera, pero trasciende, pero incluye a la fisiosfera. Es decir, si no existiera la fisiosfera, pues no existiría la biosfera. Después de mucho tiempo de evolución, viene otro holón, que es la nosfera, que es cuando aparece el ser humano, ¿sí? Que trasciende, pero incluye a la fisiosfera y a la biosfera. Sin la fisiosfera y sin la biosfera nosotros no existiríamos. Y hay otro nivel, otro holón más profundo, ¿sí? Y complejo, que es la teósfera, que es ya todo lo que nos trasciende, nos incluye, pero nos trasciende a la materia, a la vida, a la mente humana, ¿no? Es algo más profundo. Es así como el paradigma holista está, nos da la explicación de esa interdependencia que existe. Desde el paradigma educativo de Pedagogía 3000, pues también todo es incluir, pero trascender e interrelacionar. Y la manera sencilla y práctica en la que Pedagogía 3000 genera esta mirada holística es a través de la Escuela de los 7 Pétalos, ¿sí? Y es una propuesta pedagógica, práctica, muy aplicativa, donde involucra todos estos ámbitos que había yo comentado, la multidimensionalidad del ser, ¿sí? Lo físico, yo tengo un cuerpo físico y vamos como de lo más denso, ¿no? Lo físico, yo tengo un cuerpo físico que me permite funcionar en esta realidad de tercera dimensión, pero tengo también un área mental, cognitiva, que me permite darme cuenta de otros aspectos, ¿sí? Menos concretos, los pensamientos que se generan alrededor de todo esto, y necesito de mi cuerpo para generar de toda una estructura, ¿no? Fisiológica, biológica para esto. Tengo otro ámbito emocional, ¿sí? Que también el hecho de que no lo toque, no lo vea, no quiere decir que no exista, ahí está. Lo social, ya en las relaciones interpersonales, lo creativo, que tiene que ver también con funciones neuronales y con mis dones y talentos, lo ecológico, la manera en la que ahora sí, ¿cómo me relaciono primero conmigo misma, con los demás y con la naturaleza? ¿Sí? Entonces ahí mismo estamos hablando de una paz holística. ¿Sí? Estoy en paz conmigo mismo, genero paz en mí, y si genero paz en mí, genero paz con los demás, estamos hablando de la paz social, y si genero paz social, tengo que considerar también mi entorno, y estoy entonces abonándole a la paz medioambiental. Y entonces todo está interrelacionado para luego hacer un aporte desde este trabajo que he venido haciendo conmigo, con mi mente, con mis emociones, con mis relaciones interpersonales, con mi creatividad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a brindar a los demás? Ahí es el pétalo productivo, y luego retorno a mi centro. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué más necesito desplegar? ¿De qué manera puedo echar mano de todo ese potencial interno con el que nazco, que no me lo dan, yo lo traigo por don divino o don natural, ¿sí? Para poderlo, ahora sí, regresar. Y empieza de nuevo el ciclo, regresarlo en lo físico, primero conmigo, en lo mental y todo esto, ¿no? Entonces, es un círculo inacabado. Esta última parte que te comento, me gustaría hacer un paréntesis para aportarles que se han hecho también investigaciones y aportes respecto a si los seres humanos somos violentos por naturaleza o somos pacíficos. Y se ha determinado y está
en un documento que se llama el Manifiesto de Sevilla, donde los seres humanos somos seres de paz. Nacemos con la capacidad de ternura, de amor, de compasión, ¿sí? Eso está en nosotros y los bebés es lo que nos inspiran a nosotros, ¿sí? Eso es lo que vemos en ellos, amor puro. Pero vamos perdiendo, nos vamos como desvinculando de todo este potencial. Entonces, por eso el pétalo violeta, que es el pétalo del desarrollo personal, es el eje que mueve a todo este sistema holístico de la Escuela de los 7 Pétalos de Pedagogía 3000. Y pueden ustedes abundar en ello entrando a la página web de Pedagogía 3000. Ahí hay 2 tomos de la Escuela de los 7 Pétalos, donde se detalla con más precisión esto que a grandes rasgos les estoy comentando. Bien, bien, gracias por darlo a conocer. Seguramente habrá muchas personas que quieran profundizar en eso y bueno, es para eso este encuentro, ¿no? Para comenzar a contactar con distintas oportunidades o distintas miradas, pero especialmente para mirar dentro de nosotros. Ahora, me gustaría saber de qué manera considera este movimiento que se pueden comprometer maestros, docentes, profesores, educadores, con esta forma de enseñar. Sí, es muy sencillo, ¿no? Les resuena. Primero te tiene que resonar esto que estamos aquí conversando, ¿no? Si tu corazón brinca de gusto cuando escuchas que hay algo que está con esta mirada, con este enfoque, eres de ahí. O sea, escucha tu corazón, ¿sí? Para empezar, escúchalos. Decir, me late mi corazón cuando escucho esto, yo soy de ahí. Y luego, apertura. ¿Tener apertura para qué? Desde todo lo que brindamos en capacitación, en Pedagogía 3000, bueno, pues damos los fundamentos de Pedagogía 3000, la Escuela de los 7 Pétalos, pero consideramos que el eje rector para que esto realmente sea una realidad, pues somos las personas que vamos a acompañar estos procesos pedagógicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer conmigo? ¿Sí? Y lo clasificamos, por así decirlo, y para que nuestra mente racional también lo vaya entendiendo, lo clasificamos en el desarrollo de 2 competencias, ¿sí? O habilidades o destrezas, como quieran llamarle, que ya la palabra competencia está como muy desgastada, ¿no? También tiene uno que aprender a utilizar los términos dependiendo al lugar, al contexto en el que vas, ¿no? Entonces, primero, pues todo lo que he venido aprendiendo, no desechar nada, porque la vida, mis experiencias me han brindado mucha riqueza. ¿Qué he desarrollado? ¿Qué habilidades he desarrollado? ¿No? ¿Qué conocimientos, qué destrezas he desarrollado en lo profesional? ¿Sí? En esta parte técnica, en esta parte pedagógica, en esta parte de planeación, de estructura, que nos es muy buena, ¿sí? Para poder vincularla con esta otra parte que Pedagogía 3000 es donde más se enfoca, que son todas las habilidades, destrezas, conocimientos trascendentales. Y que básicamente se enfocan en 3 elementos importantes: amor, sabiduría y voluntad, que tiene que ver con el pensar, el hacer y el sentir, ¿sí? Y que bueno, en mí como persona tengo que identificar cómo estoy en el aspecto de mi sentir, del amor, cómo lo vivo, qué tanto lo he ejercitado, ¿sí? Porque ahí está, pero qué tanto lo he actualizado, ese don. No es una emoción, es una vibración, ¿sí? ¿Qué tanto vivo en el amor? ¿Qué tanto mis células vibran en el amor? Y lo proyecto. En el sentir, en el pensar. Sí, mis conocimientos son importantes, todo lo que vaya adquiriendo me va a ayudar a desempeñarme, a desenvolverme en este medio, pero ¿cómo anda mi sabiduría? ¿Sí? ¿Cómo anda esa conexión entre mente y corazón? Para luego llevarlo a la acción, que tiene que ver con la voluntad. Porque yo puedo andar muy bien en el amor, ser muy sabia,
pero estoy en mi casa sentadita, no muevo un dedo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el aporte? Tenemos que llevar esto a la acción, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros nos estamos enfocando. Ya sabemos que las personas que se han dedicado a la educación tienen mucha fortaleza pedagógica, pero en esta otra parte que tiene que ver con la persona, cómo andamos, ¿no? Y es donde ayudamos, donde promovemos, donde gestionamos que sea la misma persona la que vuelva a reconectar con eso, porque ni siquiera tenemos nosotros que enseñarle, es generar las condiciones idóneas para que la persona reconecte con eso que está ahí y que es un don personal inacabable. O sea, ahí está, desde que nacemos hasta que morimos. El amor, la sabiduría y la voluntad. Pero hay que ejercitarlos, hay que ponerlos en acción. Claro, está como dormido ese don, ¿no?, que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería que podemos trabajar en profundidad el desarrollo personal, trabajar con más conciencia, de acuerdo a todos estos cambios que estamos viviendo en la actualidad? Sí, desde los procesos que nosotros hemos realizado, tienen que ser muy sencillos, tienen que ser muy entendibles y partir de lo que ya somos. Entonces, se hacen diagnósticos, se generan diagnósticos para cada área, ¿sí? Luego, estrategias de disciplina, porque esto es una cuestión de disciplina. Algo tan sencillo, por ejemplo, como identificar o diagnosticar cómo anda mi mente, qué actividad tiene mi mente. ¿Soy o no soy capaz de tener quietud mental? ¿Sí? Porque en Occidente nos hemos dejado llevar mucho por a lo que las filosofías orientales le llaman un potro salvaje, ¿no? Nuestra mente que es indomable. Y Santa Teresa de Jesús decía que es la loca de la casa. O sea, ¿qué tanta habilidad tengo yo para tener esa quietud mental? Ese proceso que me permita a mí desidentificarme de la mente, porque si no nos desidentificamos y si no la vemos como un instrumento, una herramienta que me ayuda, ¿sí?, a mí como persona, y me dejo llevar solo por lo que ella genera, entonces vamos a andar así y nunca voy a poder tener esa quietud, ¿no? Entonces, se dan estrategias, se dan técnicas para poder disciplinar a nuestra mente, ¿no? Que tiene que ver con el sentir, con el pensar, ¿sí? Y luego empezar, ¿por qué no?, a cuestionarnos cuáles son mis creencias, mi forma de ver la vida, qué cuestiones arraigadas están en mí, en mi pensar, que me impiden acceder a la sabiduría. En la voluntad. A ver, ¿cómo ando yo? ¿Qué tan organizada soy en mi planeación? ¿Realmente cumplo? ¿Tengo propósitos? ¿Sí? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Sé cómo puedo yo desarrollar una agenda de trabajo personal para desarrollar la voluntad? Porque se tiene que ejercitar, no es así de nada más de, ay, sí, ya de mañana en adelante quiero empezar a hacer esto. Se queda en propósitos. Tenemos que ejercitar y tiene que ver todos estos tres aspectos tienen que ver con las 7 áreas que te acabo de mencionar. Si yo no estoy bien en mi parte física, mi voluntad, aunque quiera mucho hacer las cosas, mi voluntad va a estar quebrantada. Si mi cuerpo físico, mi campo electromagnético está débil, me va a pesar mucho poder accionar. Si, por ejemplo, no logro disciplinar a mi mente, bueno, pues es porque no he trabajado con mi pétalo amarillo, con mi pétalo mental cognitivo. No he cuestionado todo aquello que me mantiene rígida en ciertas creencias y en ciertas maneras de ver la vida. Entonces, todo está relacionado con los 7 ámbitos. Estos 3 aspectos de amor, sabiduría, voluntad, con los 7 ámbitos de la escuela de los 7 pétalos. Bien, ¿y cómo es que nosotros podemos atender? Hablábamos en algún momento, antes de hacer esta entrevista, nosotros habíamos conversado sobre la maestría interior. Entonces me gustaría que nos comentaras sobre eso, cómo esto nos puede facilitar profundizar en nuestro interior y también en el proceso educativo.
La maestría interior es un proceso que a cada uno nos corresponde. Y considero, sí, en mi opinión muy personal, que lo primero que tengo que hacer es querer conectar, querer potenciar esa maestría interior, ¿sí? Salir como de ese nivel de comodidad, de mi zona de confort, para poder entrar en este otro proceso. Y sucede algo bien interesante, ¿no? Porque yo de manera personal lo he vivido desde que estaba en todo esto de educación para la paz. Cuando inicia uno un proceso, ya no hay vuelta atrás. O sea, van siendo tantas las ganancias, el irnos liberando de cuestiones que ni siquiera nos imaginábamos que estaban ahí, me va dando tranquilidad, me va dando paz y me va dando sentido de ubicidad, ¿sí? Cuando yo voy logrando esa maestría interior, lo voy a identificar con la satisfacción de lo que estoy haciendo, quién soy, lo que estoy haciendo y dónde estoy. Y al mismo tiempo, esa maestría interior nos va a dar ese arraigo, esa cuestión que es algo bueno, también a las nuevas generaciones tenemos que ayudarles para que logren arraigar, ¿sí? En este plano físico. ¿Para qué? Para poder cumplir nuestra misión trascendental. No nuestro rol, porque muchas veces confundimos el rol, ¿sí? Ya, pues yo me dedico a la educación, yo me dedico a la sociedad civil, con la misión trascendental. Y esa únicamente la voz interna de tu maestro interior te la puede decir. Y en ocasiones no va a ser lo que mamá, papá, la sociedad o los sistemas nos dicen que tiene que ser. El éxito, el lograr cuestiones materiales, el tener, el escalar. Puede ser simple y sencillamente el ser feliz. Y lo decimos muy sencillo, ¿no? Ser feliz, pero es todo un reto y todo un proceso. Yo creo que al final es lo que al final de nuestra vida pues es lo que va a marcar, ¿no? La calidad y la conexión o la manera en la que pudimos conectar con nuestro maestro o con nuestra maestría interior. Pero esa maestría es responsabilidad, ¿sí? De cada uno de nosotros y es campo de acción de cada uno de nosotros. Bien, sí, hay un nuevo perfil para el acompañante, ¿no? El acompañante educativo. Y también hay como nuevos hábitos que tenemos que incorporar, ¿no? Para poder expresarnos de la mejor manera como personas en nuestro ámbito personal y en el desarrollo laboral también, ¿no? Muy interesante todo esto que estamos conversando. Pero bueno, tenemos que finalizar por ahora y te voy a pedir que tomes 3 ideas clave que te gustaría como mantener vigentes para sintetizar tu exposición. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Bueno, pues apertura a todos estos cambios, apertura a las niñas, niños y jóvenes de hoy, que muchas veces nos sacan de nuestras casillas y no logramos entender qué sucede. Apertura para identificar que somos nosotros los adultos, que nos tocó eh, esta tarea profunda de transitar de un paradigma a otro. La segunda es retornar a nuestro centro, a nuestro corazón, a nuestra sabiduría interna. Es ahí donde está cualquier respuesta a nuestras dudas. Dicen por ahí los filósofos profundos, ¿no? E incluso muchos nuevos científicos que no hay cosa que no conozcamos, que no sepamos. Todo está en nuestro interior. Lo único que tenemos que hacer es recordar, ¿sí? Y reconectar. Y recordar, bueno, pues es volver a nuestro corazón. Recordar, sí, volver a conectar con nuestro corazón. Y la tercera es valentía. Valentía para poder abrazar estas nuevas propuestas, estas nuevas alternativas educativas para las niñas y los niños de hoy, los jóvenes de hoy, para las nuevas generaciones. Entonces, así resumiría yo
cómo podemos empezar a involucrarnos en eso. Bien, yo agregaría que todas estas alternativas tienen que ver principalmente con la mirada hacia adentro, ¿no? Cómo yo me encuentro en esta realidad, frente a estos cambios, en este tiempo, y ofrecerme a mí la oportunidad de mirar hacia adentro, pero también hacia afuera de otra forma, ¿no? Me gustaría que nos dijeras cómo podemos seguir en contacto contigo, con estas actividades que nos estás mencionando. Sí, claro que sí. En la página de Pedagogía 3000, por ahí están la información de las y los facilitadores de certificados de Pedagogía 3000. Es www, ¿sí? .pedagogia3000 con 3O, .info. Bien, de todas maneras lo vamos a dejar aquí debajo de tu video, y bueno, quiero agradecerte profundamente tu tiempo, tu mensaje, tu amor a la educación y a la paz, y seguramente todo esto va a colaborar con esta maestría interna de la que hablábamos, ¿no? Y convertirnos en nuestros propios maestros. Primero tenemos que mirar mucho y aprender, ¿verdad? Muchas gracias, Nelly. Gracias a ti, Mari Carmen, y gracias al auditorio pues, que se está involucrando, y poco a poco somos más. Los grandes cambios van a ser así en esta unión, en estas redes. Te felicito por estar generando estos espacios, porque afortunadamente tenemos los medios para que todo esto llegue a muchísima gente y podamos empezar a contactarnos, ¿sí? Por este medio físicamente. Entonces, para cualquier cosa, pues estoy a la orden. Claro, ahí la información que se pueda poner está disponible para lo que se ofrezca. Lo más interesante es que este es un trabajo en equipo, ¿no? Desde distintas miradas, de distintos lugares. Creo que eso es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Así es.